Adelante. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, le da la bienvenida al Foro Regional del Sur, Juventudes Rurales Construyendo la Nueva Agricultura Post-COVID-19, un espacio que busca potenciar las capacidades de las juventudes rurales y hacerlos partícipes en la definición de la nueva agricultura. Mis compañeros y compañeras panelistas y yo lo estaremos acompañando a lo largo de este foro para compartir las experiencias que cada uno estamos teniendo y, por sobre todo, ir definiendo esas oportunidades y desafíos que estamos identificando. En mi caso, estaré ejerciendo la tarea de moderadora de este intercambio. Soy Laura López, del Distrito de Arroyo y Esteros, Departamento de Cordillera, Paraguay. Iniciaremos con las palabras del director de Cooperación Técnica del IICA, Federico Villarreal. Laura, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bien, es un verdadero placer poder estar en este momento con ustedes. Desde el IICA tenemos claro que la juventud no es la generación del futuro, sino que es la generación del presente. Y por eso nos interesa con este foro, pero no solo con el foro, sino con las actividades que desarrollamos, colocarnos al frente de la construcción de la nueva agricultura. La nueva agricultura que ya se venía produciendo o generando y que en el marco de esta crisis será la agricultura que surgirá. Por eso nos interesa el protagonismo de la juventud, el protagonismo de ustedes y en especial de las mujeres jóvenes, tanto en el accionar diario de la agricultura como en el diseño y en la definición de la política pública, a través de las acciones de ustedes y de las organizaciones de jóvenes. A través en el diseño e implementación de políticas en las que se priorice en principio, pero no solo, la creación de oportunidades de empleo, el mejoramiento en el acceso y calidad a los derechos a la educación, salud, recreación y cultura, el impulso a los emprendimientos juveniles, la agricultura como fuente de desarrollo de las personas jóvenes, empezar a pensar y a justamente liderar los procesos de transformación considerando a la agricultura, insisto, como fuente de desarrollo para la juventud. El COVID generó la necesidad de establecer un mayor desarrollo de las estrategias digitales. Y para esto es importante la construcción de espacios de conocimiento colectivo y también de organización, como por ejemplo de redes, mesas de diálogo y otra serie de mecanismos que permitan la discusión y la acción colectiva. Esta y muchas otras cuestiones nos hicieron pensar que lo importante es que además de que los jóvenes tengan voz, tengan protagonismo. Por esto, una de las claves de esta actividad que iniciamos hoy es que ustedes, los jóvenes, estén al frente. Y es nuestro objetivo ponerlos en ese lugar y ayudarlos en todo aquello en lo que como institución podamos ofrecer. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, señor Federico. Acertadas palabras. En realidad es muy importante tomar ese rol protagónico que tenemos nosotros los jóvenes, ir haciendo impactos y cambiar esa realidad nuestra actual en nuestras comunidades y en nuestra región. A continuación, veremos un video de Manuel Otero, director general del IICA. Hoy en día debemos adaptarnos a este nuevo estilo de vida con el COVID-19 y nos pone al descubierto que puede parar el mundo, pero no así la producción de alimentos. La nueva agricultura post-COVID-19 necesita cooperativismo. Necesita canales de comercialización. Requires us to put aside talk and replace it with action and resource allocation. Exige mejor aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Exige una transición hacia la agroecología. Resiliencia. Innovar tecnológicamente. La nueva agricultura post-COVID-19 requiere el compromiso de los jóvenes.
Paraguay, de la República Argentina, República Dominicana, del sector agroindustrial. Soy de Venezuela y estoy enfocada en el sector agroalimentario. Grenada, and my company is Tri Island Chocolate. Soy de Costa Rica y trabajo en el sector de la carne. somos la juventud que construye la nueva agricultura. El ICA coloca a las juventudes rurales al frente de la construcción de la nueva agricultura post-COVID-19. Hoy destacamos a esta población y promovemos que sus capacidades, liderazgo y visión renovada sean protagonistas en la nueva normalidad, que debe ser más equitativa e incluyente. Por eso abrimos espacios de diálogo virtuales para jóvenes rurales de todas las regiones de las Américas, conocedores de que muchos de ellos enfrentan barreras para su completo desarrollo. Por ejemplo, poco acceso al empleo, a la educación, a los recursos productivos y tecnológicos, a la tenencia de la tierra e incluso a los servicios de salud. Considerando el contexto actual, que ha acentuado su vulnerabilidad, reconocemos las capacidades de nuestras juventudes y promovemos su participación real y efectiva en la toma de decisiones y en la construcción de las políticas públicas de la nueva agricultura post-COVID-19. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio para escuchar las voces de todas las personas jóvenes de las Américas. Las juventudes rurales actualmente enfrentamos diferentes desafíos, entre ellos la falta de oportunidades, la falta de espacios. Por ello, celebramos ahora mismo la apertura de este espacio que el ICA nos ha dado para compartir nuestra visión y nuestras inquietudes. Y quisiera explicarles un poco a los panelistas que están aquí presentes que tenemos 4 minutos para responder cada pregunta que vamos a estar realizándoles y también recordarles a nuestros seguidores de la red de Facebook y YouTube que estamos transmitiendo en vivo para que también se unan en las preguntas y en las opiniones que quieran hacernos. Para las preguntas que la gente quiera hacernos, hemos habilitado una página en www.menti.com con el código 303533 para que puedan hacer las preguntas correspondientes. A continuación, quisiera continuar con la presentación del primer panelista, Daniel Liberati, que viene del sector agrícola de agricultura familiar. Él es de Argentina y la primera pregunta que quiero hacerle a él es ¿cómo será la nueva agricultura post-COVID-19 para las juventudes rurales? ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes están identificando actualmente? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Una aclaración al respecto y gracias a la compañera Laura. Pertenecemos a la agricultura familiar. No somos parte de la agricultura extensiva, como se había mencionado en el flyer y habían comentado algunas personas. Salvado eso, ¿cómo será la nueva agricultura post-COVID-19? Y en general, la agricultura que vamos a tener post-COVID-19 nos deja una agricultura familiar más revalorizada, ¿no? Entender que durante la pandemia la agricultura familiar en general en el continente fue la que siguió produciendo tanto para el autoabastecimiento familiar como para brindar alimentos frescos y saludables para la mesa de los consumidores. Indudablemente en este escenario la agricultura familiar se incorpora como una estrategia imprescindible para disminuir la hambruna en nuestros países y eso ha quedado más que claro en este marco. En este sentido, en la Argentina, por ejemplo, las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, venimos trabajando de forma articulada desde antes de la pandemia, lo cual nos permite en este escenario crítico que estamos atravesando ahora,
poder continuar articulando para el abastecimiento del mercado interno y el autoabastecimiento de las familias. En general, en este sentido, las organizaciones de la agricultura familiar, tiempo atrás hemos constituido lo que es el Foro Agrario, por ejemplo, en Argentina, desde el cual en esta crisis la gran participación de los jóvenes ha venido a realizar acciones para paliar la situación económica y alimentaria que tanto nos aqueja. Se vienen organizando entregas de bolsones alimentarios a barrios urbanos, por ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Social ha realizado compras públicas de alimentos a sectores de la agricultura familiar donde están integrados una gran cantidad de jóvenes. Eso es fundamental para seguir destacando el rol de la juventud, ese rol activo, ese potencial que trae intrínsecamente la juventud y que en este momento crítico, en esta situación tan acuciante, nos permite seguir manteniendo de pie y seguir llevando alimentos fundamentalmente sanos y saludables para la población. Y pensamos en este sentido, ¿no? Las pequeñas unidades familiares que tenemos para la producción es lo que nos permite seguir haciéndolo. Por eso es fundamental que cuando nosotros hablamos de juventud, hablemos de las posibilidades que tiene esa juventud para seguirse quedando en el campo. Es necesario que hablemos del arraigo rural, que también será un desafío post-COVID-19, ¿no? Ya que vimos el potencial durante la pandemia. ¿Cuáles son las potencialidades que tenemos? Bueno, debemos quedarnos en el campo, no podemos pensar en una agricultura familiar sin jóvenes en el campo, no solo por nuestros padres, sino por nosotros, la juventud y nuestros hijos a futuro. También esa producción agroecológica que realizamos en gran parte del continente, que ha sido puesta en valor en este tiempo, ¿no? Y es fundamental que sigamos incorporando nuevas tecnologías para que sigamos produciendo en este marco, y en eso es fundamental la creación de líneas de financiamiento por parte del Estado. Sin eso es imposible que estemos hablando de una juventud rural con arraigo, con una juventud rural que crea, esa juventud creadora, esa juventud rural que sigue abasteciendo, y es fundamental el desenvolvimiento de políticas públicas consensuadas con la juventud, porque no solamente tenemos que pensar en políticas públicas donde el Estado lo toma de manera vertical, sino que deben ser consensuadas en mesas de diálogo, que la juventud rural es quien más sabe de cuáles son sus necesidades. En general, en este sentido, nosotros tenemos que hablar de Argentina, el caso concreto. Actualmente se vienen trabajando líneas en este contexto de pandemia, por ejemplo. Seguimos trabajando con muchas potencialidades en cuanto al abastecimiento de agua, por ejemplo, que no es solamente el abastecimiento de agua, sino, por ejemplo, políticas articuladas entre el Estado, las organizaciones de la agricultura familiar. Por otro lado, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA de Argentina, para acercar recursos básicos, el derecho humano al agua, de que las familias puedan tener el consumo de agua sana, de agua natural, que puedan tener esa cosecha de agua de lluvia que tantas veces el Estado no tuvo la posibilidad de brindarle a las comunidades. En este sentido, creo que las oportunidades que se nos abre post-COVID-19 es entender que la agricultura familiar debe estar revalorizada. La población ha comprendido esto, que es un rol fundamental porque vio parar a todo el mundo. ¿Quién no ha parado? La agricultura familiar, campesina e indígena sigue proporcionando alimentos en ese marco, y las oportunidades que se nos abren a futuro es seguir incrementando nuestra participación, que los gobiernos sigan creando líneas de financiamiento que nos permitan seguir creciendo y permitir el arraigo, que es fundamental, ¿no? Y reducir esa brecha tecnológica que muchas veces sucede en la zona rural, lo cual nos permitiría crear nuevas formas de comercialización, nuevos canales de diálogo, nuevas formas de poder vender nuestra producción. Eso es fundamental en estos escenarios que, como lo vimos en esta pandemia, ¿no? Es un mundo hiperconectado, y la conexión nos permite llegar a un público que va mucho más allá de la esfera que nosotros podemos llegar del boca en boca, y eso permite mejorar y agilizar los canales de diálogo y mejorar los canales de comercialización.
Muchas gracias, Daniel. A continuación le vamos a estar escuchando a la siguiente panelista, representante del Brasil. Ella es Denise Cardoso, presidenta de una cooperativa rural del Brasil. Ella es administradora y presidenta de Coopedu, Cooperativa Agropecuaria Familiar de Canudos, Uauá y Curuca. Trabaja para promover y comercializar los productos de la agricultura familiar que provienen de la caatinga, un tipo de vegetación y ecorregión. Adelante. Olá, bom dia a todas e todos. Me chamo Denise, sou representante da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá, uma cooperativa da agricultura familiar aqui da Bahia, no Brasil. A gente trabalha para o fortalecimento da agricultura familiar no formato também da transformação de frutas nativas da caatinga em produtos que a gente consegue acessar o mercado brasileiro e também o mercado externo com os nossos produtos. A gente trabalha com geleias, doces, sucos e polpas. As frutas basicamente é umbu e maracujá da caatinga. Denise, quisiera hacerte la primera pregunta, que consiste en cómo será la nueva agricultura post-COVID-19 para las juventudes rurales. ¿Cuáles son las oportunidades que ustedes identifican? Então, Laura, a gente está trabalhando aqui na Bahia, né, agora durante a Covid-19. A pandemia veio com muita força nesse momento e está todo mundo muito assustado, mas uma das coisas que nós na cooperativa estamos realizando é tentando vender, né, produtos da agricultura familiar via delivery, né, para o mercado interno. E nós estamos com uma plataforma na internet para que as pessoas consigam acessar o produto. Além disso, assim, nós estamos tentando também incluir os jovens a fazerem parte desse processo também. E para a juventude, né, as oportunidades que a gente identifica que a gente fortaleça esse processo da agricultura familiar e do cooperativismo aqui na nossa região, para que os jovens possam fazer parte também da cooperativa e que se fortaleça enquanto agricultor familiar, porque a gente tem percebido que as pessoas têm cada vez mais saído, né, muda para a cidade grande, né, para as capitais, e acaba deixando a agricultura. Então a gente está com uma agricultura bastante idosa. Então o nosso foco na cooperativa é também fortalecer essa relação da juventude também para a cooperativa. Então, durante essa pandemia, a gente tem tentado nesse formato, com projetos para o fortalecimento, né, da assessoria técnica nas comunidades rurais e para fortalecer a produção tanto das frutas nativas da caatinga, quanto também de outros produtos da agricultura familiar. A exemplo, na nossa região aqui a gente tem mandioca, melancia, então são alguns produtos que pessoas jovens também estão produzindo, então a gente percebe esse novo formato na cooperativa, então isso tem sido bastante importante para nós. Perfecto, Denise, muchísimas gracias. A continuación, la misma pregunta para Cristian Iturriaga de Chile. Él viene del sector avícola, trabaja con agroecología, avicultura y rescate de la gallina nativa chilena.
también con producción agroecológica de huevos azules para consumo. Bienvenido, Cristian, y adelante. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Cristian, chileno. Bueno, respondiendo a la pregunta, creo que estamos alineados con nuestros compañeros de Argentina, de Brasil, compartimos cosas similares. Bueno, algo que ha quedado en evidencia desde el inicio de la pandemia es lo indispensable de la agricultura familiar campesina para asegurar el abastecimiento de alimentos en el mundo entero. Mientras en China comenzaban a aparecer los primeros casos de coronavirus, en Chile se vivía el estallido social, que vino a dejar en evidencia la desigualdad social y el descontento ante nuestro modelo político y económico. Con el confinamiento y aumento de los casos positivos y muertes, salió a la luz la cara más fea de este modelo, el hambre. Siento que ambos escenarios, el COVID-19 y el descontento popular, sumado a la crisis hídrica que vivimos desde hace años, son oportunidades para realizar grandes cambios, no solo constitucionales. Visualizo la agricultura del mañana consciente, responsable con los ecosistemas, distributiva, comprometida con su identidad, con la agricultura familiar campesina y la economía local. Por ejemplo, actualmente dependemos de otros países para abastecer de leguminosas y cereales, siendo que nosotros mismos disponemos de una gran variedad de semillas ancestrales que no estamos aprovechando. Se nos ha limitado tanto la especialización, es decir, a producir una sola especie y a gran escala para poder exportar, generando altos índices de contaminación en el proceso, elevando el valor del producto, tanto que finalmente le quitamos la riqueza que tiene para nosotros, para nuestro territorio, y devaluamos las semillas de guarda y la tierra. Del mismo modo, nos enfrentamos a políticas de aprovechamiento de agua tremendamente avasalladoras, que ha dejado territorios totalmente secos. Con la agricultura convencional hemos acabado con el agua, con el suelo y las especies nativas, llevándola al punto de desaparecer. Visualizo la agricultura post-COVID como una agricultura renovada, joven, emprendedora e innovadora, valiéndose de las nuevas tecnologías con identidad, promoviendo el cooperativismo y la transición hacia la agroecología, donde el agua se cuida y se planta. Todo esto lo podría resumir en la reivindicación campesina versus la agricultura actual. Respecto a las oportunidades que identifico, principalmente cambiar el sentido de la agricultura desde el extractivismo sin límite a la producción sana, ética y sustentable de alimentos por parte de la agricultura familiar. Incluir la soberanía alimentaria en la nueva constitución, construir junto a la resiliencia, que prime la diversificación versus la especialización de un solo rubro, reivindicar el rol de la mujer campesina, fortalecer la capacidad y autonomía de los gobiernos locales, comunidades y organizaciones de la sociedad civil, brindar más apoyo a la población más vulnerable en zonas rurales como los pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, ancianos y ancianas, niñas y niños. Eso. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que son bien acertadas tus palabras y gracias también por compartirnos la realidad nacional que están pasando allí en Chile. Antes de pasar a la siguiente panelista, a Sandra, les recuerdo a todos los que nos están sintonizando ahora mismo por Facebook Live y por YouTube que pueden hacernos las preguntas, a estos panelistas en la página de Menti, en la dirección de www.menti.com con el código de, aquí tengo, 303533. También les recuerdo a los panelistas que tenemos 4 minutos para responder cada pregunta. A continuación, quisiera darle la bienvenida a mi compatriota, a Sandra Velázquez, del sector agrícola y apícola del país del Paraguay. Ella es estudiante del Bachillerato Técnico Agropecuario de la Escuela Agrícola de Villarrica, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Junto con su familia se dedica a la producción agrícola, rubros de maíz y mandioca, y a la producción apícola en pequeña escala.
Actualmente se encuentra diseñando un proyecto para la producción y comercialización de pollos parrilleros. Bienvenida, Sandra. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, dando mis perspectivas acerca de la nueva agricultura post-COVID-19, no va a ser una agricultura más revalorizada. Vemos que la producción familiar no puede parar, que la comercialización es de suma importancia y que nosotros los jóvenes tenemos que involucrarnos más en la agricultura familiar, ya que eso garantiza la seguridad alimentaria. Es un momento crítico en donde tenemos que ser creativos, buscar alternativas, potenciar la creatividad para poder sobrellevar este problema, ver los canales de comercialización, de cómo se puede comercializar los productos. En estos tiempos, hablando acá de lo que es mi zona, ahora cada familia tiene una huerta. Prácticamente nos estamos dando cuenta de que falta una huerta en nuestra casa, vemos la necesidad de tener hortalizas, de poder estar consumiendo día a día comidas sanas y nutritivas prácticamente. Y en la parte para acceder a tierra, acá en Paraguay, prácticamente tenés que tener suerte en que tus abuelos o tus tíos te puedan dejar una tierra y poder producir. Y que lograr que los jóvenes se queden en el campo, porque es muy significativo e importante para nosotros, porque vemos en el campo futuro, vemos oportunidades para los jóvenes. Muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias por la perspectiva que nos estás dando actualmente. Rescato una partecita que vos estabas diciendo del involucramiento activo de la juventud. Yo creo que es importante ese involucramiento activo y por sobre todo también en la implementación de la creatividad y de buscar posibilidades para que nosotros los jóvenes podamos estar activos y podamos apoyar, porque así como estabas diciendo, muchas veces no tenemos esa posibilidad o no tenemos esa suerte de tener un terreno para producir, pero en cambio, si se implementan otro tipo de programas que le dan pautas a la creación de otras posibilidades favorables a la juventud rural, yo creo que se puede. Así que muchas gracias, Sandra. Y a continuación, le tenemos a nuestro último panelista, Matías Orihuela, del sector ovino de Uruguay. Él es ingeniero agrónomo que luego de una larga trayectoria como joven de la Federación Rural de Jóvenes, es técnico del área de transferencia del Secretariado Uruguayo de la Lana, fue presidente de la Asociación Agropecuaria de Jóvenes de Salto. Bienvenido, Matías, y adelante. Bueno, muy buenas tardes desde Uruguay. Yo creo que primero que nada debemos recordar que la demanda de alimentos en el mundo en general es poco elástica y por ende el consumo va a seguir constante e inclusive en crecimiento. Como bien lo mencionaban mis compañeros anteriores, existe una tendencia hacia una producción más sustentable, ya sea ambiental, social y económicamente, y como jóvenes creo que debemos velar por el justo equilibrio de estas tres dimensiones. Por otro lado, el coronavirus nos ha demostrado la importancia que tiene la bioseguridad alimentaria, tanto en la producción como en la manipulación de los productos. En Uruguay, en nuestro caso, gozamos de una muy buena reputación a nivel mundial, sobre todo por nuestra seguridad alimentaria en los procesos y estándares de producción y comercialización, bien regulados y controlados, y como jóvenes tenemos que tomar eso como la base del desarrollo del sector agropecuario. Para hablar un poco de la parte de las oportunidades, creo que es importante remarcar y tener siempre presente que la producción agropecuaria es la base del desarrollo de la mayoría de nuestras sociedades. A pesar de la pandemia que estamos viviendo hoy en día, el sector rural no ha dejado de producir nuestros alimentos. Dicho sea de paso, vaya mi agradecimiento a todos los que hacen esto posible. Entonces, como jóvenes, creo que es nuestra oportunidad para remarcar y empezar a generar esa idea de concientizar a la población sobre la importancia del desarrollo rural en nuestros países, en nuestros sectores de producción. En el caso concreto de Uruguay, existen emprendimientos de jóvenes enfocados a la producción agropecuaria,
muy bien apoyados por la institucionalidad, como SUL, INEA, el Plan Agropecuario, Ministerio de Ganadería, ANI, ANDE, que no solo apoyan desde la parte económica, sino también brindando capacitaciones o facilitando la compra y venta de insumos o productos. En estos nuevos escenarios de emprendimientos, creemos que el rubro ovino juega un rol muy importante, ya que tenemos un rubro con buena rentabilidad económica, con una baja inversión inicial y con una mayor rapidez de los ciclos productivos en comparación con otros rubros de producción. 3 variables muy importantes para todos los jóvenes rurales que quieren iniciar en los negocios. Yo creo que sin duda el coronavirus va a generar avances tantos en productos como en procesos de innovación en todas las empresas que ya son establecidas en el medio, como también empresas nuevas de emprendedores. Creo que lo más importante que tenemos que tener presente es que esa gestión de la innovación tiene que hacerse con herramientas que se adecúen a ello. Muchas veces cometemos los errores de utilizar herramientas que son más tradicionales para analizar o definir un plan de acción de innovación, y como fallamos en esa parte de analizar cómo estamos, realmente tendemos a errarle en la parte de las metas que nos proponemos. También existirán y existen innovaciones en la forma de transmitir los conocimientos y la forma de que nos comunicamos. Claro está el ejemplo de Zoom, pasó de 10 millones de clientes a finales de 2019 a más de 200 millones, ahora a finales de marzo. Lo utilizamos para fiestas, en la educación, para charlas, en este caso en la transmisión de un foro. Eso va a definir muchas cosas y nos va a cambiar y nos está cambiando. Y para terminar esta primera parte de la pregunta, quiero remarcar algo que creo que es muy importante, y es que no tenemos que tomar a la innovación como algo meramente tecnológico. Innovar no es tener una app, desarrollar un software o un hardware. O sea que si pensamos así, vamos a ir en línea directa al fracaso por la propia dinámica que tiene la tecnología y los avances. Hoy más que nunca creo que tenemos que tomar y centrarnos en el desarrollo del equipo que está detrás de cada unidad productiva, y nosotros como jóvenes debemos formarnos y posibilitar la formación de todos los jóvenes en el fortalecimiento de las relaciones humanas. Gracias. Muchísimas gracias, Matías. Increíble la experiencia que nos estás contando. Y bueno, yo aquí en mi país ya quiero replicar esos programas que aquí en tu país han funcionado. Bueno, pero obviamente tratando de adecuarlo a lo que somos, a la cultura misma, ¿verdad? Muchas gracias, Matías. Y bueno, ahora continuamos con la segunda pregunta. Lo voy a estar haciendo con el mismo orden que inicié. Primeramente voy a empezar otra vez con Daniel Liberati, para continuar con este foro que hasta el momento ha sido increíble. Yo al menos estoy anotando, aquí les muestro que estoy empezando a anotar algunas palabras claves y algunas experiencias suyas. Bueno, Daniel, ¿estás listo para la segunda pregunta? ¿Sí? Perfecto. Como jóvenes, ¿cómo debemos organizarnos para influir en las realidades que actualmente vivimos frente al COVID-19? Bien. Fundamentalmente, como jóvenes de la agricultura familiar, creo que debemos organizarnos de forma colectiva para influir frente a las nuevas realidades que nos enfrentamos. Entender también que el proceso colectivo en estos contextos de crisis, nadie se salva solo, y la única forma de salvarnos es entre todos, y para ello creo que una herramienta fundamental, uno de los caminos que debemos profundizar es el cooperativismo como herramienta para transformar nuestras realidades, no solo de Argentina y de nuestro lugar, sino que del continente entero. Y en particular en la Argentina, en este sentido, se han puesto en funcionamiento diversos organismos del Estado para fortalecer el cooperativismo en las organizaciones. Tal es el caso de políticas públicas implementadas por el INAES, por ejemplo, que facilitó en este contexto a las organizaciones poder ponerse al día, por ejemplo, con sus papeles para poder empezar a comercializar cumpliendo con los estándares legales, ¿no? Y con los estándares de sanidad que así debe ser.
cómo organizarnos. Y en este marco que tenemos por delante, que ninguno creo que estábamos preparados, debemos organizarnos de forma colectiva, y para influir en las realidades que actualmente vivimos debemos fortalecer la economía social, por ejemplo. El Estado debe incorporar líneas de financiamiento para el arraigo. Debemos profundizar en materia de investigación e innovación para un problema que es acuciante, no solo en Argentina, sino a nivel continental, como el cambio climático. Debemos, en ese sentido, también fortalecer aquellos procesos de producción y comercialización y aquellas prácticas de autoabastecimiento propias de la agricultura familiar. Para esto urge un plan de desarrollo a nivel de cada uno de nuestros países que nos permita fortalecer estos espacios, ¿no? Debemos seguir fortaleciendo los espacios de diálogo que ya están creados, y como juventud debemos propiciar a la apertura de nuevos espacios de diálogo donde sea tenida en cuenta nuestra voz. Fundamentalmente debemos destacar, por ejemplo, en Argentina, en este momento, algo que viene también a influir en las nuevas realidades que estamos atravesando, que es el Plan de la Lucha contra el Hambre, un programa en donde los jóvenes necesitamos participar, y es necesario que la participación no sea solo de nombre, sino que sea una participación real y efectiva, porque la soberanía alimentaria y la lucha contra el hambre en el continente, la juventud debe estar en la primera fila para garantizar que en cada plato y en cada mesa de cada compatriota del continente haya un plato de comida sano, saludable, fresco, y que permita una vida digna, ¿no? En ese marco creo que Argentina está dando el puntapiés, y desde las organizaciones de la agricultura familiar estamos propiciando que esto sea así, y la juventud es el actor clave en este marco, porque si algo nos viene a cambiar esta crisis, debe ser a generar una nueva agricultura que respete la biodiversidad, que se ponga al frente de la defensa por un mundo un poco más justo, ¿no? Un mundo equitativo, donde permitamos paliar el hambre de nuestros compatriotas, donde permitamos generar espacios de diálogo escuchando todas las voces, donde respetemos a nuestras comunidades originarias, ese rol activo de la juventud y las compañeras mujeres que estamos y están en el continente entero, propiciando una agricultura sustentable, equitativa, justa, que nos permita desenvolvernos de forma armoniosa como lo han hecho nuestros pueblos históricamente en América Latina y el Caribe, con un respeto mutuo a la Pachamama, como le decimos nosotros, a la Madre Tierra, y entender que las innovaciones que podamos aplicar en estos contextos nos deben permitir ese desarrollo armonioso con la Madre Tierra, sin dañarla, beneficiándonos de aquellos procesos que nos permiten, y paliando los efectos del cambio climático que ya se empiezan a notar con sequías prolongadas. Es nuestro caso, hace 9 meses que no ocurren lluvias, y en ese sentido debemos tomar conciencia, y en eso la juventud debe estar a la vanguardia y en la primera fila para generar un mundo más justo, un nuevo mundo en donde podamos convivir de forma armoniosa en nuestro continente. Muchas gracias, Daniel. A continuación escuchamos a la siguiente moderadora, Denise, panelista, perdón. Como jóvenes, no sé si te repito otra vez la pregunta o... Não, Laura, tudo bem. Posso continuar? Sim. Então, uma das coisas que a gente avalia nesse momento aqui no Brasil, que frente à situação da pandemia, né, do coronavírus, e para nós que estamos no interior, né, a juventude que está no interior também do país, a gente precisa, nesse momento, entender a lógica, esse novo modelo de vida que está vindo, né? Então, a gente precisa, nesse momento, compreender melhor esse novo formato, e nesse processo de fortalecer a agricultura familiar, acho que a gente precisa, que nesse momento, trabalhar muito essa questão da agricultura orgânica e agroecológica,
com respeito aos princípios tradicionais, né, mas atendendo também a essa lógica do novo, né, o que as pessoas estão precisando, né, de mais saúde, de mais tranquilidade. Então a gente percebe, né, que o mundo está entrando nesse novo formato. Então acredito que a gente pode, né, influenciar para que a juventude também trabalhe essa questão da agroecologia como modelo de vida. Então a gente, inclusive, estamos fazendo algumas ações nesse sentido aqui de atuação da cooperativa. E, além disso, para esse novo modelo, essa relação para o acesso ao mercado. Então, a gente precisa, enquanto cooperativa, né, influenciar para que os jovens venham participar mais ativamente, né, tanto da produção quanto também da gestão da cooperativa, isso é muito importante. E nessa relação do acesso ao mercado, também buscar ações coletivas, né? Nós estamos fazendo isso aqui na Bahia, fazendo ações coletivas entre cooperativas e grupos de produção para facilitar o acesso ao mercado. Então, no processo também para certificação dos produtos da agricultura familiar. Então, isso possibilita que a gente se fortaleça cada vez mais enquanto agricultura familiar. Acho que esse momento que, né, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês e ouvindo também as experiências, acho que traz para a gente, né, essa dimensão do que é a agricultura familiar hoje no mundo. Então, frente a essa situação da pandemia, a gente precisa cada vez mais fortalecer, porque é uma agricultura que pensa nas pessoas, que pensa nos jovens, nas mulheres e na terra principalmente, né? Então, por isso, o nosso foco nessa relação da agricultura orgânica e agroecológica, né? Esse é um formato bastante importante para nós. E aqui na nossa região a gente tem buscado muito isso, também fortalecer as comunidades rurais e tradicionais aqui da nossa região. Então, acho que nos ajuda muito a entender esse novo momento que nós estamos vivendo. Então, vai muito em torno disso. Então, pensar no desenvolvimento para a juventude, sem envolver a juventude rural, acredito que não tem possibilidades, né? Então, a gente tem buscado muito isso enquanto cooperativa da agricultura familiar, basicamente nesse formato. Então, acho que é mais ou menos nessa discussão que a gente está tentando manter aqui no norte da Bahia, aqui no Brasil. Obrigada. Muchas gracias, Denise. Rescato algunas palabras tuyas. Estabas diciendo agroecología como modelo de vida y alianzas estratégicas. Increíble. Lo estoy anotando. Así que muchas gracias por contarnos tu perspectiva. Y a continuación continuamos con el siguiente panelista, Cristian Iturriaga. La misma pregunta con 4 minutos de tiempo. Ok. Bueno, la organización tiene que ser siempre en pos del cooperativismo y no de la competencia. El desastre ecosistémico y sanitario que vivimos tiene su origen en la competencia y en la sobreexplotación. Por lo que ahora deberíamos apuntar a un nuevo paradigma, a una nueva forma de hacer las cosas. Las juventudes rurales debemos colaborarnos y mostrar e incentivar a otros jóvenes a volver al campo a través de centros demostrativos en nuestros... volver al campo, ¿a dónde iba? Emprendimiento. De hacer las cosas. Bueno, las juventudes rurales debemos colaborarnos y mostrar e incentivar a otros jóvenes a volver al campo a través de nuestros centros demostrativos, de nuestros propios emprendimientos. Bueno, por ejemplo, a través de instancias de capacitación que muestren las diversas formas de hacer campo. Generar instancias de participación o asambleas con otros jóvenes y miembros de la sociedad civil de nuestras localidades para que con nuestras comunidades definamos nuestra nueva identidad local y a través del cooperativismo fomentar la producción limpia de alimentos
el rescate de nuestras semillas ancestrales, el intercambio de saber y prácticas, adquirir herramientas de comercialización digital, potenciar la venta sin intermediarios, los mercados locales y ferias libres, conocer la realidad de otros países para imitar o crear modelos de trabajo acorde a la nuestra. Y de acuerdo a cómo se ven las cosas en el futuro en torno al confinamiento y la pandemia, buscar los mecanismos que nos permitan generar esas instancias de participación, como ahora a través de Zoom. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Antes de continuar con el siguiente panelista, quisiera recordarles a los que nos están viendo a través de Facebook Live y por YouTube que tenemos la página de Menti, aquí lo tengo anotado, no sé si se ve, www.menti.com, para que puedan escribir las preguntas, ya que al finalizar esta secuencia de preguntas que tenemos aquí, vamos a estar compartiendo otras preguntas que los participantes de la otra pantalla, los que nos están viendo y los que están participando, nos estarán haciendo. La clave para hacer la pregunta, para ingresar a la página, es de 30 35 33. Bueno, continuamos con Sandra Velázquez. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta de la organización, sería muy importante que nos organicemos a nivel comunitario para ayudarnos entre jóvenes mutuamente. Y porque cada uno contamos con increíbles capacidades, cualidades, actitudes para poder motivar a otros jóvenes. También sabemos que entre la juventud existe una estrecha brecha de género. También sería importante que las jóvenes mujeres rurales podamos también ser partícipes de estas tomas de decisiones, porque una cosa es la de participar y otra cosa es la de poder tomar las decisiones. Y también sería fundamental poder generar redes, ya sea internacional, localmente, para tratar de trabajar y revalorizar la producción local. Poder potenciar la creatividad, como dije anteriormente, también poder crear nuestro propio empleo, porque una buena organización es fundamental para que una iniciativa pueda tener éxito. Porque también acá en Paraguay contamos con el 60% de la población paraguaya es netamente joven, entre 15 a 30 años. La mayor parte de la juventud se concentra netamente en el área rural. Acá en mi país se está trabajando a distancia con la juventud en cuanto a créditos, becas estudiantiles para universitarios, promoción de tecnicaturas agrarias y ambientales, pero aún no se tiene una política pública que vaya dirigidamente a juventudes rurales para que puedan ayudar, podamos acceder a créditos, a tierras, porque prácticamente se puede acceder a esos créditos después de la mayoría de edad, y sería muy importante que haya esas políticas públicas que vengan herramientas para que un joven pueda emprender, pueda tener un emprendimiento exitoso. Y también la parte de comercialización, de poder tener asesores técnicos a productores, que eso es también fundamental para poder comercializar esos productos que llevan un trabajo, que todo trabajo tiene sacrificio, y para poder tener una buena ganancia, un buen provecho de todo lo trabajado. Muchas gracias. Gracias, Sandra. A continuación, el siguiente panelista y último, Matías Orihuela. Matías, te repito la pregunta. Como jóvenes, ¿cómo debemos organizarnos para influir en las realidades que actualmente vivimos frente al COVID? Bien, bueno, por ser el último, hay varios puntos que tocaron mis compañeros, también me los anoté y me parecieron muy interesantes, comparto con ellos. Esta pregunta a mí me gustaría abordarla desde mi experiencia como joven rural y en donde fui parte de varias organizaciones. Sin duda, considero que la base del éxito se centra en tener o lograr grupos sólidos y solidarios. A mi juicio existen ciertas particularidades de las organizaciones que creo yo son extrapolables a varios países, en las cuales podemos ver fortalezas, como por ejemplo en las organizaciones de juventudes rurales, esos jóvenes tienen la inquietud de formarse, de tener nuevas experiencias, de capacitarse, de realizar nuevas actividades, tienen la experiencia de trabajar en conjunto en general,
tienen la importancia esa, muy arraigado el sentido de ser parte de su ruralidad, conocen el medio en el cual están, conocen las ventajas y desventajas, las bondades, tienen complementariedad entre los jóvenes, algunos tienen más tiempo que otros tienen más aptitudes que otros, entonces eso es muy complementable. Y forman relaciones afectivas muy fuertes entre los integrantes. Dentro de las debilidades creo que muchas veces esas relaciones afectivas pueden anteponerse a los objetivos o metas que se plantea el grupo. Generalmente hay una falta de recursos económicos para cumplir con los objetivos, y está lo que lo definimos como tiempo joven, que es justamente ese poco tiempo de permanencia en el grupo por circunstancias de la vida, ya sea porque se van a educar o van a trabajar a otros lados, los que no va a generar una ciclicidad constante dentro del grupo, es decir, tenemos menos tiempo para obtener resultados en la organización y son tiempos más volátiles. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que la base tiene que ser la capacitación. O sea, mientras somos jóvenes es donde más tenemos que aprender, realmente tenemos que comportarnos como esponja de absorción de conocimientos, que los jóvenes van a tener diferentes necesidades según las realidades en que se encuentren, según las localidades, según el rubro productivo, según el desarrollo, etcétera, que tiene que existir una motivación constante de los integrantes, cada actividad tiene que tener resultados, tiene que haber un tiempo de recreación, el objetivo en común tiene que anteponerse a todas las relaciones afectivas, esto es muy importante para consolidar el grupo, y vamos a tener una necesidad de un relevo constante y no tenemos que tenerle miedo al ingreso de nuevos integrantes al grupo, por más consolidado que esté. Y también otra para terminar es que la finalidad de los grupos puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Lo que quizás nosotros como jóvenes queremos hoy no va a ser lo mismo que los jóvenes que ingresen a la organización dentro de 5 años. Y eso no hay que tenerle miedo tampoco, hay que adaptarse a las circunstancias, adaptarse a los cambios. Entonces, si eres un joven rural, estás escuchando esto y quieres saber qué podés hacer por tu sociedad, yo creo que tengo humildemente 3 puntos para 3 consejos. El primero es que se junten y empiecen a trabajar hoy, no mañana. Hoy es un buen día para empezar a trabajar. No importa si son 2, si son 3 o si son 5, o si no tienen los recursos económicos para cumplir sus objetivos. Si se juntan y sus objetivos son nobles, van a ver que van a llegar muy lejos, créanme. El segundo es desarrollen un programa de capacitación integral en el cual incluyan capacitación teórico-práctica, el desarrollo de las habilidades de llevar adelante la gestión de organizaciones y emprendimientos, y también lo que decimos el desarrollo de las competencias transversales, ¿no? Las habilidades blandas. Y por último, creo que fomentar la formación de unidades productivas como parte de capacitación integral también, como la parte de capacitación vivencial y también como parte de un posible inicio de un emprendimiento. Y apóyense siempre en la institucionalidad. Yo creo que si nosotros como jóvenes demostramos que tenemos ganas de comenzar a producir o ganas de comenzar a realizar un cambio, las instituciones van a responder, nos van a acompañar. Gracias. Muchísimas gracias, Matías. Y a continuación procederemos a ver las preguntas que el público nos ha hecho para posteriormente responderlas. Primera pregunta. ¿Qué estrategias implementan para incidir en la creación de políticas públicas inclusivas para los jóvenes rurales en sus territorios? Saludos y PAR Latinoamérica. Empezamos con Daniel. Hola, ¿me repetís la pregunta? Si nos pueden proyectar un dato ahí en el software. Ahí está.
¿Qué estrategias implementan para incidir en la creación de políticas públicas inclusivas para los jóvenes rurales en sus territorios? Perfecto. Sí, fundamentalmente las estrategias que se implementan para la creación de políticas públicas, hay que entenderlo que no todos los gobiernos tienden a crear políticas públicas y nosotros esperamos del Estado que el Estado tome el puntapié inicial de crear políticas públicas. No muchas veces uno cuenta con la predisposición por parte del Estado de así hacerlo, ¿no? Más allá de la organización propia, creo que depende mucho del Estado y quién administra el Estado en determinados momentos históricos para poder incidir. Fundamentalmente las estrategias que uno tiende y que tendemos a realizar en general es, a partir de las organizaciones, intentar buscar los canales de diálogo con el Estado para que de esa manera, a partir de necesidades concretas que tiene la juventud rural, se generen políticas públicas que tiendan a garantizar derechos que la juventud muchas veces observamos que no se cumplen. Un caso concreto, el acceso al agua como derecho humano fundamental de las comunidades y de la juventud en el ámbito rural. ¿Cómo lo hacemos? Y es necesario que el Estado, en cierto sentido, tome estos criterios que le acercamos desde las juventudes de todo el país para que a partir de ello, en este momento, se haya lanzado, por ejemplo, un plan para asistencia de agua a través de perforaciones, de creación de sistemas que nos permitan acceder a hacer la cosecha de agua de lluvia, por ejemplo. Pero en este sentido, creo que las estrategias que debemos implementar, independientemente de los gobiernos de turno que existan, es a través del diálogo y a través del empuje que tiene nuestra juventud de nuestro continente de hacer llegar y que esas demandas se materialicen en políticas públicas, porque es la única forma de garantizar de que esas políticas, esas demandas se conviertan en política pública para satisfacer y cumplir derechos básicos de nuestros pueblos. Muchas gracias, Daniel. A continuación, le doy la palabra a la siguiente panelista, Denise Cardoso, con la misma pregunta. ¿Qué estrategias implementan para incidir en la creación de políticas públicas inclusivas para los jóvenes rurales en sus territorios? Adelante, Denise. Que tiene un pequeño problema con la conexión. Mientras que ella recupera la conexión, continuamos con el siguiente panelista. Cristian. Bueno, primero creo que es importante que, como hablaba Daniel, para que ocurran las políticas públicas, es necesario, claro, que el gobierno conozca las realidades de los jóvenes rurales, que conozca de la manera que vive el joven campesino. Para nosotros es como de importancia superlativa el cuidado de la tierra, de los suelos, del agua, del medio ambiente. Nosotros ponemos en prioridad esos cuidados para poder tener, bueno, este tipo de conversaciones se tienen entre jóvenes. Yo pertenezco, de hecho, soy participador de INDAP, por ejemplo, acá en Chile, y tenemos una mesa de trabajo, y nuestra relación como jóvenes es muy buena, y tratamos de saber un poco qué están buscando los jóvenes, cuáles son sus inquietudes, cuáles son los problemas en sus territorios. Entonces hemos llegado a la conclusión de que muchos tienen problemas de agua, por ejemplo, no sé, los insumos químicos en algunos sectores. Faltan esas políticas públicas que ayuden
a que la gente esté mucho más sana. La producción de alimentos agroecológicos u orgánicos, como nosotros lo llamamos acá, creo que es muy necesario y es de manera urgente para así evitar que la gente se enferme. O sea, para nosotros eso es ojalá llegar como una coherencia con estos sistemas públicos y gubernamentales, tener una coherencia con ellos para poder mejorar la situación para el pueblo de manera local y así sucesivamente. Eso. Muchísimas gracias, Cristian. Denise, ¿ya estás para continuar contigo nuevamente para poder pasarte la pregunta? Denise, creo que continúa con el problema de conexión. Bueno, le voy a pasar la palabra a la siguiente panelista, Sandra Velázquez, para que pueda continuar con la respuesta de esta pregunta. Como dijo el compañero de Argentina, en cuanto a las políticas públicas, con un diálogo se podría llegar a conseguir esa política pública que se necesita, porque ellos necesitan de saber nuestras inquietudes, los problemas, necesitamos también de ayuda, ya que el 40% de la población se concentra en el área rural, ya que acá en Paraguay no tenemos una política pública que esté centrado en los jóvenes rurales. Y sería muy importante tener un diálogo, como ya dije anteriormente, y eso. Muchas gracias, Sandra. A continuación, el siguiente panelista, Matías. Bueno, creo que esta pregunta, en nuestro caso, por parte de Federación Rural de Jóvenes, nosotros tenemos un contacto directo y un vínculo directo con Federación Rural de Mayores, que engloba varias federadas de todo el país. Solamente para enmarcar una idea, es dentro del Congreso de la Federación anual, que se realiza en diferentes departamentos. Tienen visita de ministros, tiene visita de diferentes entidades de todo el ámbito político, y ahí también tenemos un espacio para compartir las ideas y compartir nuestras necesidades, que lo vamos viendo en cada localidad nuestra. Independientemente de eso, como Federación Rural de Jóvenes y también como parte de otros grupos que por fuera de Federación Rural, tenemos un muy buen vínculo con las instituciones, instituciones de educación, instituciones de extensión, como SUL, INIA, Plan Agropecuario, como le mencionaba hoy, que son muy abarcativas y nos ven con muy buenos ojos cuando queremos hacer algo. Lo único que tenemos que demostrar nosotros es que tenemos ganas de trabajar y de hacer las cosas. Ellos nos responden y hemos logrado varias actividades en conjunto. Se han salido adelante proyectos productivos también, en conjunto con INIA, Federación y SUL, y va medio que por ese lado. Creo que lo base es querer moverse y organizarse. Eso es muy importante. Muchas gracias, Matías. Y bueno, Denise, ¿ya volviste? No sé si me escuchás. Para responder la pregunta que lançaram aí no público. Sim, Laura, estou ouvindo agora. Tive aqui um probleminha com a conexão, mas voltou. Então, em relação a essa questão da participação, né, nessa relação com as políticas públicas, acredito que um dos meios é esse modelo do cooperativismo é muito importante, né, que daí a gente se fortalece enquanto juventude e a gente se fortalece também enquanto grupo coletivo. E acredito que um dos formatos que a gente usa aqui tem dado certo, né, nessa relação da cooperativa para intervir frente ao Estado, né, nessa relação,
da construção das políticas públicas e tem dado certo. Então, acredito que é um dos modelos, né? Um outro formato que a gente faz para a construção das políticas públicas, né, para interferência também nesse formato, é, como eu disse, esse coletivo, né, essa aliança dos grupos, da agricultura familiar como um todo, das cooperativas, que possibilita, né, que o Estado nos ouça. Então, isso que tem sido bastante importante nesse modelo. E essa defesa da agricultura familiar, né, desse modelo de vida e desse modelo de produção, que acredito que é tão importante para essa construção das políticas públicas. Aqui no Brasil, mais especificamente na Bahia, a gente tem conseguido dialogar com o Estado, com os governos, justamente por esse modelo de organização que é das cooperativas, né, dessa organização coletiva. Acho que é um pouco disso. Obrigada. Muchas gracias, Denise. Creo que tenemos tiempo para realizar otra pregunta del público. Enseguida se estará mostrando allí. Bueno, aquí dice: felicitaciones por su liderazgo y por traer la voz de la juventud rural a este tipo de discusiones. Mi pregunta es ¿qué estrategias implementan para visibilizar las problemáticas de la juventud rural? Empezamos con Daniel. Hola, sí. Bien. ¿Qué estrategias utilizamos para visibilizar las problemáticas de la juventud rural? En general, en Argentina, en conjunto con otras organizaciones, lo decía hoy en la primera pregunta, ¿no? Una de nuestros elementos fundamentales es la capacidad de peticionar ante el Estado acerca de las problemáticas que nos aquejan, que las problemáticas no son menos, ¿eh? Hoy mencionábamos algunas: cambio climático, deforestación, desarraigo. Todas estas problemáticas que nos atraviesan deben ser oídas por el Estado para de que de esta manera podamos visibilizar las problemáticas, porque al fin y al cabo son problemáticas que nos aquejan en general a todos los habitantes. Y no es solamente una parte de que nos aqueja en Argentina o en nuestra provincia, que es el Chaco, sino que es un problema general, porque el desarraigo en América Latina es terrible, el desarraigo de la juventud rural. ¿Cómo vamos a visibilizar esto? Y en estos momentos, estos canales, por ejemplo, son excepcionales a la hora de esta crisis que estamos viviendo, para no solo que esta realidad quede escondida, que la sepamos nosotros, que sepamos las y las jóvenes que estamos participando acá, sino que la población entera se entere y tome real dimensión de lo que son aquellos campos despoblados que se generan por el desarraigo rural que se está viviendo, que no es solamente desarraigo, para que eso se produzca viene una tenencia de la tierra precaria, vienen los desalojos, la deforestación, el cambio climático, la desertificación de nuestros suelos. Todo eso conlleva a que no se generen posibilidades para que los jóvenes tengan arraigo, y tenemos que visibilizar esas problemáticas. Un campo latinoamericano, un campo de América en general, sin jóvenes rurales, es un campo sin futuro. Y en realidad, si nosotros pensamos un campo sin jóvenes, sin la presencia de los y las jóvenes, es imposible que pensemos en una alimentación saludable, en una alimentación fresca para nuestros pueblos, en una alimentación que nos permita paliar el hambre de nuestro continente. Así que estas estrategias tanto de comunicacionales, estas estrategias de hacer visible a través de diferentes medios de comunicación, debemos ponerla en práctica no solo en nuestro territorio, sino que cada joven que nos está escuchando en este momento distribuyan del boca en boca. Hay diferentes medios hoy en día para poder visibilizar la situación. Júntense, hoy decía uno de los compañeros, júntense hoy, no mañana, júntense hoy, entre 1, 2, 3, hagan una cadena de WhatsApp, visibilicen en el medio local, hagan una nota, y son maneras de que tenemos de comentar nuestra realidad.
pero fundamentalmente la juventud nunca debe quedarse callada. La voz hay que levantarla y hacernos escuchar en todo el continente porque, como lo dije al principio, un campo sin juventud es imposible que pensemos a futuro en un campo equitativo, en un campo justo y que haya una redistribución para que cada compatriota tenga un plato de comida sano y saludable todos los días. Muchas gracias, Daniel. ¿Diálogo rural o revolución rural? Bueno, a continuación continuamos con la siguiente panelista, Denise Cardoso. Sim, Laura. Acredito que uma das ferramentas que a gente pode utilizar para dar visibilidade, primeiro, acho que uma das coisas é dar voz à juventude, né? Acho que é isso que é importante, porque durante muito tempo nós jovens não fomos ouvidos, né? Criar um espaço desse aqui de debate é bastante importante para que a gente traga esse novo formato, né, de organização. E cada vez a juventude, né, vem a participar das organizações, acho que isso é bastante importante também, e fazer com que, ouvindo, né, aos jovens, a gente consiga interferir também na realidade, né, dessa juventude. Então, falando da juventude rural, que é mais específico a nossa realidade aqui, uma das possibilidades é também entender, por exemplo, as modalidades, né, de produção, as modalidades de modelos de gestão também, para que os jovens possam participar, né? E acho que um dos problemas maiores sempre foi como que o jovem permanece, né, no meio rural, com quais ferramentas, com quais modelos de produção que se pode ter. E aqui a gente tem procurado trabalhar projetos que escutem a juventude, né? E aí desde da participação na gestão da cooperativa até no processo de produção lá na comunidade. Então, é um formato bastante interessante que a gente tem usado para conseguir entender o que o jovem pode participar e como participar, né? E aí, acho que nessa relação da agroecologia é que a gente consegue também perceber esse formato, né, e consegue perceber a voz da juventude nesse processo. Obrigada. Muchas gracias, Denise. A continuación, Cristian. Continuamos contigo para responder a la pregunta hecha por el público. Claro. Bueno, creo que el diálogo con mis compañeros de la Mesa de Jóvenes Rurales a nivel local y nacional son una de las estrategias. Bueno, creo que generar presión a las instituciones que nos prestan apoyo para poder incidir en las decisiones que toman para dar apoyo a los jóvenes, mostrando a nuestras comunidades lo que hacemos y cómo lo hacemos para incluirlos en nuestra realidad, para que nos apoyen y se involucren. Siempre usamos el ejemplo en nuestro territorio a través del compartir, no del competir. Usamos mucho el empaparnos de las actividades que hacemos con nuestros compañeros para difundir en los medios de comunicación y a través de las conversaciones en sus casas. Y creamos instancias de capacitación abierta para otros jóvenes con instituciones como el mismo ICA, el FIA, INDAP, entre otros. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Interesante lo que estabas diciendo del compartir y no del competir, porque muchas veces venimos con un sesgo ahí más nosotros que tenemos la oportunidad de estudiar y ser profesionales el día de mañana, de competir. Y ese sesgo cultural lo tenemos que quitar y tratar de unir fuerzas para poder llegar a la meta, ¿verdad? Que es justamente una agricultura
inclusiva, una agricultura solidaria, que busca justamente esto, ¿verdad? La unión de varios líderes regionales para poder ir definiendo, compartiendo la visión y las inquietudes de cada uno. Bueno, a continuación, Sandra, la misma pregunta. En cuanto a la visibilidad, se está visibilizando los trabajos con los jóvenes, pero nosotros los jóvenes tenemos que ser los protagonistas en los trabajos, crear proyectos productivos, buscar aliados, poder hacer una producción que yo diría en un término que pueda resplandecer, hacer grupos, poder interactuar ideas, conocimientos. Y más que, siempre los jóvenes tenemos que ser los protagonistas, nosotros tenemos que tener las iniciativas, tenemos que ver las alternativas. Yo siempre dije eso y voy a seguir diciendo que nosotros los jóvenes tenemos que ser los y las protagonistas de la nueva agricultura. Aliados estratégicos, ¿verdad, Sandra? Muchísimas gracias, muy interesante tu perspectiva. Y bueno, por último, Matías Orihuela, te escuchamos. Bárbaro. Eso me estuve anotando unos puntos. Creo que acá es importante en la parte de generar estas estrategias, trabajar en 3 puntos. Primero es diagnosticar la situación. Yo creo que conocer in situ la realidad a través de los jóvenes que lo viven, yo lo mencionaba hoy, me parece muy importante. Conocer la opinión de los más experimentados, ya sea porque han trabajado en esas localidades o porque viven y trabajan desde hace muchos años ahí de forma constante. Y también conocer qué infraestructura contamos en cada localidad, liceos, hospitales, centros educativos, varios, digamos, etcétera. Después de que tenemos un buen diagnóstico de cómo está la situación, cuáles son los niveles que presentamos, pasamos a mostrar esa realidad. Y eso lo podemos hacer a través de los medios de prensa, radios, televisión, etcétera, organización de congresos, organización de foros, demostrar al resto de la sociedad la realidad que tenemos en esa parte. Y por último tenemos, porque para no quedar en esa parte de diagnóstico, de visibilizar a la sociedad lo que está sucediendo en nuestra parte, tenemos que promover cambios, promover el desarrollo de esa localidad. Y eso lo hacemos a través de encuentros con juventudes rurales, le comento lo de encuentros porque fue lo que se hizo acá en Uruguay, un encuentro de juventudes rurales organizado por el Ministerio de Ganadería y otras entidades, con todas las organizaciones rurales que trabajan en cada localidad, y a partir de ahí se generó una rica información para trabajar a nivel de política pública ya. Entonces, creo que están las herramientas, hay que trabajar en ello. Me gustaba cuando Denise mencionó lo de que hay que darle voz a los jóvenes, y yo le agregaría de que hay que dar voz, está bien, pero tenemos que buscarla y generarla y pelear por ella. No quedarnos en que si no nos dan la voz, no tenemos posibilidad de hablar. No, yo creo que cualquier persona que esté a cargo de una entidad pública nos va a escuchar si llegamos con herramientas o con posibles cambios interesantes a plantear. Básicamente era eso. Gracias. Muchísimas gracias, Matías y equipo de panelistas. Creo que ya estamos llegando al término de este foro, y le quiero comentar al público que nos está viendo que vamos a estar viendo las preguntas que nos han hecho y tratando de responder a cada uno de ustedes. También mis compañeros panelistas van a estar participando en esa pregunta. Les van a estar respondiendo, no se preocupen, así que pueden ir continuando con las preguntas que quieran hacer. Por mi parte quisiera darles las gracias a Daniel Liberate, a Denise, a Sandra, a Cristian, a Matías por la oportunidad de compartir y por sobre todo escucharles, porque vienen de cada sector, vienen de otra región, de otro país, de otras culturas,
Y sin embargo tenemos la misma visión, la misma preocupación casi. Y nada, agradecerles a ustedes por esta oportunidad, por su tiempo, y también darles las gracias al IICA por darnos esta apertura, esta posibilidad de reunirnos y de compartir, pues, sobre todo con ustedes y con el público que nos está viendo, sobre las vivencias y nuestra percepción con lo que actualmente estamos viviendo. Les invito al público que puedan seguir la página del IICA y que puedan ingresar en su página web. Ahí van a estar encontrando otras plataformas interesantes como el sistema INDIRNIT, que básicamente se dedica a proporcionar capacitaciones a las juventudes en diferentes temas, por ejemplo, economía, gestión de proyectos, etc. Y por mi parte, muchas gracias a todos ustedes. Me quedo con una frase, pero antes de cerrar, tenemos el video de Teones Almeida, que es otro joven líder del Brasil que ha hecho un poema y que ahora quisiera compartirle a ustedes antes de cerrar. Em meio à pandemia, eu me pus a pensar qual o papel da juventude depois que ela passar. Qual é o seu papel em forma de cordel, eu uso aqui a falar. É hora de buscar espaço, de criar oportunidade em busca de políticas públicas para o campo e para a cidade que agregue valor. É hora de se propor a melhor dignidade. Está na hora da juventude buscar o empreendedorismo, criando fontes de renda que lhe tirem do abismo, que lhe tiram da terra natal, atraídos pelo mal do maldito capitalismo. É hora de fortalecer a agricultura familiar e no seio da família ele sempre poder estar preservando seu chão e com enxada na mão poder enfim sonhar. A juventude precisa lutar para que haja financiamento, para que ele possa investir a qualquer momento, que não haja dificuldade e no campo e na cidade tenha o seu sustento. É hora da juventude buscar uma boa formação, onde a educação contextualizada seja de fato uma opção, que mostre sua vivência e que não seja deficiência da atual educação. Quando a pandemia passar, temos que ter união, buscar o desenvolvimento para o nosso chão com políticas de qualidade e que traga prosperidade para os jovens do sertão. E para finalizar, não podia ser diferente. Antes da pandemia passar, é bom que toda essa gente fique em casa e se proteja e que nessa peleja a gente siga em frente. Hermoso poema, hermosas palabras por parte de nuestro compañero. Y bueno, ahora quisiera escucharles a cada uno de ustedes. Quisiera darles la oportunidad para que puedan despedirse también con alguna frase, algo que quieran decirle al público que nos está viendo ahora mismo, a las juventudes. Daniel, empezamos contigo. Perfecto. Sí, atendiendo a todos, celebrar en gran parte este espacio de encuentro que tuvimos y que nos permite llegar a tantos y tantas en diferentes rincones, ¿no? Y que, como ha quedado de manifiesto, las realidades más allá de nuestros países son idénticas, guardan similitudes y nos enfrentamos a las mismas problemáticas. Las juventudes rurales indudablemente necesitamos de políticas públicas que nos permitan, en primer lugar, quedarnos en el campo, y a partir de ahí nos debemos fortalecer a través de herramientas como el cooperativismo, herramientas que, como decía hoy el hermano chileno, nos permitan crear una nueva identidad de cooperación y no de competencia. Ese sentido de modelo que deberá surgir a partir de esta pandemia, ¿no? Que en aquella nueva normalidad que se construya, ese modelo debe ser aquel donde la humanidad no sea el lobo de la humanidad y que destruya su competencia y que destruya su medio ambiente, sino que se relaciona de forma armónica con la Pachamama y brinda alimentos sanos, saludables, para satisfacer tanto su demanda como la demanda de los pueblos y el mercado local y regional.
La agricultura familiar indudablemente necesita de políticas públicas para fomentar, fortalecer y consolidar la agricultura agroecológica que decía la compañera hoy, en ese proceso de lucha contra el hambre y por la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Y para finalizar, no me quiero desplayar tanto, pero recordar que la arcilla fundamental de toda esta obra somos nosotros, los jóvenes, y debemos depositar toda nuestra esperanza en ella para construir una nueva ruralidad justa, equitativa, que permita el arraigo de los y las jóvenes de América Latina y el mundo entero. Gracias. Muchas gracias, Laura. Daniel, a continuação, com Denise. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de trazer um pouco da nossa realidade aqui no Brasil e também mostrar as diversas faces da juventude, né? Teones é aqui do nosso território, então traz um pouco dos anseios da juventude nesse processo. E frente à pós-pandemia, precisamos avaliar, né, que modelo de vida nós temos e o que queremos, né, com inclusão dos jovens, das mulheres, com mais participação, né, também da juventude rural nesse momento. E acredito muito no cooperativismo para a mudança de vida das famílias. Então, desejo a todos muita sorte e que a gente consiga passar por essa pandemia com soberania e que possamos continuar trazendo possibilidades de mudança de vida e de participação da juventude na transformação da vida das pessoas. Acho que é um passo muito importante para nós e vamos conseguir traduzir, né, nesse novo modelo de mundo que está se construindo pós-pandemia, frente às oportunidades que virão. Acredito muito nessa possibilidade. Agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Gracias, Denise. Tenemos 4 minutos, chicos, para finalizar con el Zoom, así que le paso rápidamente a los demás compañeros. Cristian. Bueno, también quiero agradecer la instancia y la oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, yo creo que mi mensaje es invitar a los jóvenes a disfrutar, a aprender, a amar el campo. En estos tiempos tan agitados, yo creo que poder crear en nuestro territorio es un privilegio. Nosotros lo hacemos como un acto de amor. Yo invito a que los jóvenes tengan la experiencia, sientan esa satisfacción de poder sembrar, plantar, sentir este reencuentro con la naturaleza es algo muy bello. Nosotros nos sentimos bendecidos por poder hacerlo, por tener este contacto con la naturaleza, algo grandioso. Bueno, ese es mi mensaje. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Sandra. Y agradecer por este espacio al ICA Paraguay, porque a través de estos foros tuve esta oportunidad de poder adquirir experiencias y contar también mis experiencias. También estoy a disposición de lo que se puede estar haciendo en este transcurso del año. También motivar a los jóvenes que amen el campo, que produzcan en el campo, que se queden ahí, porque como dije, nosotros somos los protagonistas y producir respetando siempre a la madre tierra, acostumbrarnos a este nuevo modelo de vida y dar siempre lo mejor y vamos construyendo la nueva agricultura. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Matías. Yo simplemente llamar a todos los jóvenes a la acción, formen grupos, realicen alianzas estratégicas como mencionó Sandra. Desde Uruguay estamos para aportar en la parte de experiencias o de compartir lo que esté a nuestro alcance. Capacítense, sean perseverantes en los objetivos, formen líderes, entusiasmen al resto de la juventud rural a agruparse y sobre todo creo que más que nada gánense el privilegio de ser el futuro de la sociedad de ustedes.
Muchas gracias, Matías. Por último, quisiera recordarles al público que tenemos 2 foros más que se va a estar realizando en la región andina y Mesoamérica. En la región andina el 30 de julio del corriente año y en Mesoamérica el 6 de agosto del corriente año. También quisiera invitarles a todos ustedes para que puedan seguirnos en nuestras redes y en la participación del Día Mundial de la Juventud Rural, que va a ser el 12 de agosto, en donde el ICA estará organizando también una actividad especial. Muchas gracias a todos y a todas y Añuá, un abrazo para todos. Muchas gracias por la participación. Hasta luego. Chao, obrigada. Hasta luego, gracias.